pero sí que sepan que se está grabando y los nombres de ustedes aparecen por el costado como participantes. Si alguno no está de acuerdo, bueno, es momento. Y bueno, nada, todas las preguntas, por favor les pedimos que los micrófonos en este momento estén silenciados. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat que aparece de costado. Vamos a estar respondiendo hoy la mayoría, las que entendamos convenientes para la ocasión, y todas aquellas nos van a quedar a nosotros, las otras preguntas que no se contesten, nos van a quedar a nosotros registradas y las vamos a estar contestando en instancias posteriores, podemos agendar reuniones, así que, nada, sepan que todas las preguntas o los comentarios son bienvenidos y que vamos a estar en la medida de lo posible tratándolos hoy y si no en instancias posteriores. Bien, bueno, nada, agradecerles estar en esta nueva modalidad de evento. Esta charla fue pensada en otro escenario, cuando el coronavirus todavía no nos había quejado y no estábamos en la situación que estamos. Comentarles que vamos a estar tratando, el hilo conductor de todo esto va a ser la normativa que salió antes de la llegada del coronavirus, que es bien importante y tienen que estar todas las empresas al tanto de ella, porque impone obligaciones muy fuertes y con plazos que están corriendo, que siguen corriendo, sin perjuicio de que vamos a hacer algún énfasis cuando lo ameriten lo que son los datos relativos a la salud, por las circunstancias que todos sabemos que estamos viviendo y que los datos relativos a la salud hoy en día están teniendo una relevancia muy importante y bueno, tenemos que hacer algunas consideraciones también al respecto. Entonces, con relación a lo que decíamos, vamos a estar hablando un poco de los datos personales como activos sensibles en las empresas, bueno, de las nuevas obligaciones que impone la normativa. Sobre lo que nos vamos a basar es en el último decreto 64 del 17 de febrero de este año, que viene a reglamentar unos artículos nuevos que se introdujeron con la Ley de Rendición de Cuentas del año 2017, que es el que impone estas nuevas obligaciones sobre las que vamos a profundizar. Comentarles cuáles son las medidas de protección que las empresas deben tomar, más allá de lo que impone la normativa, que es lo que en el estudio que hemos hecho, ahí tenemos a alguien presentando algo, les vamos, ahí está. Vamos a volver a la presentación nuestra. Y bueno, y después algunas reflexiones finales sobre el tema. Vamos a esperar que vuelva la presentación. Bueno, esto podía pasar en un evento de estas características, en una charla de estas características. Somos muchos, a veces alguien mete los dedos por... Ahí está, ahora vamos a avanzar. Bueno, el tema es el siguiente, los datos personales. Los datos personales hoy en día ya está claro, ya ha quedado claro desde hace un tiempo ya, que son un activo de las empresas, y que son un activo sensible, que son un activo del cual hay que preocuparse, y hay que preocuparse en la protección de estos datos. La modalidad de hacer negocios cambió hace mucho tiempo, y por eso hubo una movida internacional a la cual nuestro país no estuvo ajena, no ha estado ajena, ni va a estar ajena en lo siguiente, y ha introducido cambios en la normativa y ha previsto algún tipo de obligación que hasta ahora no se tenía, las empresas no la tenían incorporadas. Y la realidad es que hemos visto que se ve al tema de la protección de datos personales o al manejo de los datos dentro de las empresas muchas veces como un problema, como algo de mero cumplimiento, y la realidad es que es un activo empresarial tan importante que hoy en día en lo que es la economía digital, no vamos a entrar en lo que es la economía digital, pero muchos autores muy reconocidos han dicho que incluso tiene un valor de cambio que va a superar el valor de cambio del petróleo en lo que era hasta ahora la economía. Entonces, bueno, saber que los datos personales tienen una preponderancia muy importante en lo que son los negocios hoy en día.
Obviamente, en algunos rubros de actividad más que otros, lo sabemos, aquellos prestadores de salud, los que tienen actividades financieras, bueno, ni que hablar, pero la realidad es que en todos los giros de actividad, los datos personales tienen que ser cuidados adecuadamente y la normativa no distingue. Tiene las obligaciones que vamos a ver, por eso decíamos que, bueno, que vamos a hacer algunas puntualizaciones específicas, pero no, la normativa es el régimen general. Entonces, aplica para todos los rubros de actividad. Por eso, hoy en día, por suerte, tenemos por ahí conectados clientes de todas las áreas, de todos los rubros. Y eso es lo bueno porque esta normativa aplica para todos los rubros por igual, es transversal. Entonces, decíamos, ahí tenemos un poco la base de lo que es la normativa que aplica en nuestro país, como base, no lo vamos a estar tratando todo. ¿Qué es lo importante resaltar también de todo esto? Que los datos personales tienen un impacto muy fuerte en lo que es la reputación de las empresas. Más allá de considerarlo un cumplimiento normativo, hay un plus que es reputacional y que eso no se puede perder de vista y que hoy en día es de los factores más importantes. Ahí Pablo nos va a comentar un poco sobre esto. Bueno, buenos días para todos, un gusto acompañarlos en esta mañana, en estos tiempos que estamos viviendo el coronavirus, pero es muy importante que haya 55 personas que estemos compartiendo este momento. Como bien decía André, como bien ustedes saben, nuestro país ha evolucionado mucho en el tema de protección de datos personales. Todo esto inició en el año 2008 con una ley que fue pionera no solo en Uruguay, sino a nivel regional, la Ley de Protección de Datos Personales, que desde el 2008 hasta 2020 ha tenido modificaciones que no fueron muchas, pero que han sido importantes, sobre todo en el tema del consentimiento. Ahí recordemos un poco la importancia del consentimiento en el momento del uso de los datos, que tiene como contrapartida el principio de finalidad, o sea, nuestros clientes, a cada uno de nosotros como empresas, nos dan sus datos, nos proporcionan sus datos, pero obviamente con una finalidad, o sea, el uso que le vamos a dar como empresa, y a su vez, en lo que ha avanzado la legislación que mencionaba Andrea, y las distintas normas no solo en Uruguay, sino en el mundo, sobre todo con lo que fue el impacto del reglamento europeo, que ya tiene unos meses, fue en el manejo que tenemos que hacer de esos datos y que hoy no solo alcanza con que nos den los datos y nosotros le hagamos el uso para el cual nos fueron otorgados, sino además tenemos distintas exigencias que de a poquito nuestro país ha venido a recoger, que refieren sobre todo al tema de, bueno, a ver, ¿es hoy realmente ese dato personal un gran activo que hace a nuestra reputación? Y nuestra reputación como empresa es el mayor activo que tenemos. Nosotros a lo largo del tiempo, y se ha visto no solo en Uruguay, sino también en el mundo, que empresas quizás con 20 o 30 años de historia en un país, o mucho más quizás, por un incidente reputacional, se les ha complicado y mucho. Y fíjense ahora también, en momentos de crisis, o sea, cómo la empresa tiene que trabajar todo esto para mitigar todo tipo de riesgo, porque hoy un incidente vinculado a los datos, más que a los datos que posee esa empresa, que en su mayoría no son de ella, sino son de sus propios clientes, afecta y puede dañar en mucho lo que es su reputación corporativa, su reputación empresarial e inclusive la reputación de quienes trabajan en la misma. Y ahí nosotros estamos todos viendo ahora, digamos, 4 quizás dimensiones que tienen como centro a la reputación. A ver, la reputación no vamos a definir la reputación, pero es lo que dicen o piensan los demás de nosotros, obviamente formado por nuestra trayectoria, nuestra experiencia y todo lo que se ha hecho durante mucho tiempo a nivel corporativo en nuestra plaza y a su vez a nivel internacional. Y ahí por un lado tenemos lo que es la reputación personal y corporativa, la reputación nuestra como persona, como profesionales, y hoy en día cada vez más tiene peso lo que es la reputación corporativa. Entonces, la idea un poco de esta charla, que recién Andrea hizo una introducción, es cómo mitigamos los riesgos o cómo los bajamos al mínimo posible relativos a los incidentes que puedan surgir en materia de manipulación y administración de los datos que maneja la empresa. Con la diferencia de que hasta ahora, como bien, por eso yo hice un poquito de evolución histórica, pero no los quiero aburrir, del 2008 hasta ahora,
más bien como que a nivel de control y a nivel de responsabilidad se esperaba que las empresas hicieran las cosas quizás como buena práctica, lo cual estaba bien. El punto es que ahora, a raíz del nuevo decreto que ya mencionó Andrea, que ya es obligatorio y que inclusive puso plazo en Uruguay para cumplirlo, ahora se va a exigir más, o sea, es una especie de responsabilidad proactiva, o sea, hoy sí, a nivel corporativo, las empresas están obligadas a cumplir, entonces ahora cambia el escenario, porque una cosa es que a mí me exhortaran a hacerlo y que fuera de buena práctica hacerlo, y otras cosas que a mí hoy yo tenga la obligación de hacerlo, porque si mañana nosotros tenemos un problema relacionado a esto, lo primero que se van a fijar es si hemos dado o no cumplimiento con el decreto. Que yo no me voy a extender en eso porque estamos en el tema reputacional, pero si yo no lo hice, llegado el momento de alguna eventualidad, de un litigio, de lo que fuera, eso obviamente va a jugar en contra de nosotros. Por eso, en este caso, como en todos los casos, nunca mejor aplica la frase mejor prevenir que curar, y de eso se trata un poco la charla de hoy, o sea, tomar a esos datos personales como activos sensibles, como activos de información que nosotros tenemos y tratar de, hacia la interna de nuestras empresas, generar procesos, generar construcciones, digamos, de trabajo para que toda la empresa sea consciente del valor de esos datos, de lo que significa manipular esos datos y de cuáles son los riesgos que tenemos en caso de mala manipulación de los datos. Porque también, como decía Andrea, hay dos conceptos importantes de lo que es la perjudicialidad y la incidencia que puede llegar a tener un mal uso de esos datos. Y ahí la ley nuestra, ni tampoco a nivel europeo, ni a nivel americano, nos dice qué dato es más importante que otro. Por eso hoy, en las más de 55 personas, tenemos empresas de todos los rubros, porque hoy, yo si leo la ley, en ningún artículo voy a leer que los datos financieros o los datos tributarios son más importantes, por ejemplo, que los datos de salud. O sea, en ninguna ley me va a decir estos son más importantes que otro, o bueno, si tenés un error a nivel de manipulación, si se te filtran datos financieros, no te preocupes porque los de salud son más importantes. O sea, no hay ningún artículo ni ninguna disposición que nos diga, con lo cual todos son importantes. Y acá tenemos bancos, tenemos empresas financieras, tenemos empresas de salud. O sea, imagínense hoy que un prestador de salud tenga una filtración de sus datos que están en la historia clínica de sus pacientes. O sea, ¿cómo sale esa empresa de esa situación de crisis? O sea, si yo soy paciente de ese prestador y me entero, porque obviamente hoy todo toma estado público, de que se filtraron esos datos, eso tiene un impacto que hoy, no les voy a mentir, o sea, es muy difícil de cuantificar cuál es el daño que se le hace a esa empresa y cuánto tiempo le puede llevar a esa empresa salir de ese escenario de crisis por la fuga de información. Ni que hablar a nivel de banca, o sea, hemos tenido algunos ejemplos, o sea, algún ejecutivo de banca filtra información hacia afuera, eso toma estado público, o ni siquiera toma estado público, toma estado entre los que están interesados en ese tema, y cómo le explica el banco a su cliente que se filtró su información financiera. O sea, acá no queremos asustar a nadie, pero obviamente esta vinculación entre el tema que es la regulación de datos, los activos sensibles, los activos de información y la reputación de la empresa en función de esto, nos obliga a todos a tratar el tema como se debe, de la forma más profesional posible, y de implementar medidas hacia la interna que nos permitan estar cubiertos y mitigar los riesgos. Obviamente, no vamos a mentir aquí que riesgo cero a nivel de nuestras profesiones no existe nunca, pero obviamente cuanto más trabajemos en la interna para evitar problemas, más tranquilos vamos a estar. Así que, bueno, le paso la palabra a Andrea, pero más o menos seguimos por esa línea. Sí, exacto. Tal como decía Pablo y lo que adelantábamos, el régimen general aplica para todos los rubros. No podemos desconocer, y acá son algunas puntualizaciones bueno, que a lo largo de la charla por ahí surgen varias. Es verdad, el régimen general indica que para poder tratar y para poder tratar es el término que utiliza la normativa, pero para poder manejar, recolectar y procesar los datos personales se requiere el previo consentimiento del titular de los datos. Una puntualización para los prestadores de salud. Salió hace 3-4 días un dictamen de la unidad de la autoridad que trabaja sobre estos temas, la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que dice que específicamente los datos relativos al coronavirus
relativos a la salud que están relacionados al coronavirus, no van a requerir de ese previo consentimiento informado del titular de los datos para ser tratados. Puntualización, porque vale la pena hacerla, porque estamos en una situación particular, pero eso no exime de que el régimen general es ese consentimiento que tenemos que tener todos presentes a la hora de tratar los datos de terceros. Ahora sí, vamos a meternos un poco más en las obligaciones y poder comentarles a ustedes qué es lo que deben tener en cuenta para cada una de ellas. Pablo ya adelantaba un poco que esto viene siendo un camino que se ha empezado a recorrer por toda esta movida que surge de la Unión Europea y del nuevo reglamento, y que hasta ahora las empresas, o hasta hace un tiempo, podríamos decir en Uruguay, tenían el tema de los datos personales, bueno, ahí tratemos de no divulgar, tratemos de estar en cumplimiento, pero nada más. Después con la normativa, con los 4 artículos introducidos por la Ley de Rendición de Cuentas, pasó un concepto de responsabilidad proactiva. Bueno, yo debo poder demostrar, su empresa debo poder demostrar que estoy haciendo algo para esa protección de esos datos personales que trato. Ahora, con el decreto 64, ese concepto evolucionó un poquito más. Pasa de responsabilidad proactiva, que no cambia, pero esa responsabilidad proactiva tiene que ser demostrada. ¿Qué implica esto? Que bueno, que todas las medidas que toma la empresa tienen que ser documentadas, revisadas periódicamente y evaluadas en su efectividad. Eso es lo que específicamente dice la normativa. ¿Qué implica esto? Que bueno, que todas las empresas van a tener que tener protocolos, políticas y procesos adaptados y con el objetivo de la protección específica de los datos personales que tratan. Esto no puede estar incluido dentro de políticas generales o protocolos de acción generales, tienen que ser políticas específicas sobre la protección de los datos personales y que abarquen toda la vida de los datos dentro de las empresas. ¿Qué quiere decir? Desde la recolección, el tratamiento, si el objetivo del tratamiento es generar perfiles de usuarios, por ejemplo, que es algo muy común, debe abarcar la protección a esa instancia también hasta la eliminación de los datos. Yo no puedo tener los datos indefinidamente, generarme bases sin la finalidad para la cual yo los recolecté, ya la cumplí, ya terminó. Entonces, las políticas deben estar adaptadas a cada situación, a cada empresa, a cada uso de los datos personales que yo tengo, que muchas veces son el motor de mi empresa, son ese activo tan importante y tan sensible. Entonces, esta es una de las nuevas obligaciones, todo debe estar documentado. Tengo que tener políticas y protocolos, y, importantísimo, protocolos en incidentes de filtración de datos, cómo reaccionar ante una filtración de los datos. Eso debe estar todo organizado, todo gestionado, y bueno, saber, lo vamos a ver en la próxima, saber que si tengo riesgo respecto de esto, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a gestionar. Ahí es donde entra esta segunda obligación. Nosotros las numeramos simplemente no porque una sea más importante que la otra, sino para darle un orden, que es la evaluación de impacto en la protección de los datos personales. Uno de estos documentos que las empresas deben generar, deben tener, deben actualizar y deben poder brindar a un tercero en caso de que reciba algún tipo de inspección, y bueno, más allá de si recibo algún tipo de denuncia, que he actuado proactivamente y que tengo una responsabilidad respecto de cómo trato esos datos, es esta evaluación de impacto, que va a ampliar un poquito más Rodrigo ahora seguidamente. Pero bueno, saber que todos aquellos que traten datos sensibles como negocio principal, que si bien no sea su negocio principal, tengan datos especialmente protegidos por la ley, y que los traten de manera permanente o establemente, por más que no sea su giro de actividad, que utilicen datos para crear perfiles personales, que traten datos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, bueno, como pueden ser datos de menores, que traten grandes volúmenes de datos personales. Grandes volúmenes,
luego se puntualizó en que es más de 35.000 titulares de datos. ¿Y qué involucra esto? Puede involucrar tanto a clientes, colaboradores, como proveedores. Es el conjunto de los datos que yo tengo, no solamente si es hacia afuera o si, bueno, tengo 30.000 clientes, pero tengo 7.000 proveedores, no, porque solo para los clientes, no, son todos los datos que yo trato dentro de la empresa. Bueno, si transfiero datos personales internacionalmente, que como decíamos al principio, en la modalidad que tenemos hoy en día de hacer negocios, la realidad es que hay muy pocas empresas que escapan a esta hipótesis. Y, muy importante, la autoridad se ha reservado la facultad de determinar en qué otro caso entiende que se debe hacer esta evaluación de impacto. Por lo tanto, diciendo lo que decía Pablo, más vale prevenir que curar. Y muy importante, los plazos que decíamos. Esta evaluación de impacto se debe hacer previa al inicio del tratamiento. Bueno, ¿qué pasa con las empresas que ya están haciendo un tratamiento de datos personales? Hay un plazo fijo, hay un plazo establecido de 1 año desde la publicación del decreto. El decreto decíamos que fue aprobado el 17 de febrero, fue publicado el 21, así que ya empezó a correr el plazo. Y la realidad es que en la situación en la que estamos, donde muchos plazos, muchos organismos han suspendido sus plazos, AGESIC, o la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, por el momento no ha suspendido ninguno de sus plazos. Entonces, este plazo está corriendo. Es algo que podemos aprovechar a abordar en estos tiempos. Y ahora nos va a comentar Rodrigo un poco más sobre esto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Guirado. A mí en la firma me toca tratar los temas que tienen que ver con lo que es seguridad de información y lo que es gestión de riesgos, con lo cual, bueno, este tema me pegaba por todos lados y me invitaron a participar de este call, más allá de ese foco inicial, digamos, que tiene del lado legal. El primer comentario desde lo que tiene que ver con esta nueva normativa es que la introducción de la obligación de hacer análisis de riesgo en términos formales para lo que ahora Andrea describía, que era una cantidad significativa de empresas, no es un cambio menor. Hasta hace no mucho tiempo, los únicos que podían, o mejor dicho, los únicos que tenían la obligación de hacer un análisis de riesgo formal eran aquellas empresas que por temas regulatorios de lo que era gobierno corporativo, ya sea porque cotizaban o porque eran parte del sistema financiero, tenían que estar llevando adelante un análisis de riesgo de este estilo. ¿Tá? Hoy en día esta norma lo que está haciendo es agregando ese requerimiento, extendiendo esto para una cantidad bastante más significativa de empresas, y bueno, por eso es que es algo que es relevante para tenerlo en cuenta. ¿No? Cuando uno habla de análisis de riesgo, lo primero que a uno se le ocurre son todas las cuestiones de las matrices y la probabilidad y el impacto, todas esas cosas que uno ve típicamente en lo que es documentación y en lo que es temas de gestión de riesgos. Lo que importa en primera instancia cuando uno está pensando en este tema es recordar que el concepto moderno de gestión de riesgos tiene que ver con el cumplimiento, con el mejor logro de lo que sean los objetivos de la organización. ¿No? Los riesgos no existen en el vacío, los riesgos no son una lista de potenciales problemas que yo puedo tener, sino que los riesgos son todas aquellas cosas que a mí me pueden comprometer el cumplimiento de algún objetivo. ¿No? Esa es la definición moderna, sea del lado COSO, sea del lado de la norma ISO. ¿No? Riesgo es aquello que me compromete a objetivos. En este caso en particular, obviamente, la normativa está preocupada de objetivos de gestión de datos personales. ¿Tá? Pero cuando uno está pensando en lo que es el cumplimiento de objetivos, obviamente eso aplica a cualquier elemento, a cualquier proceso, a cualquier proyecto que yo pueda estar teniendo adentro de la organización. ¿Tá? Y vean un ejemplo muy obvio de lo que les digo en términos de cómo la gestión de riesgos tiene que estar basada en objetivos. Si ustedes tienen, no sé, por algún lado tienen un depósito y ese depósito está lleno de mercadería o está lleno de materias primas o de lo que sea.
seguramente existe un objetivo dentro de la organización que es proteger esos activos, salvaguardar esos activos porque van a tener un valor económico importante y además, si no estuvieran así, capaz que se me interrumpen una serie de procesos comerciales o de, no sé, de interacción con terceros. ¿tá? Entonces, en ese escenario que yo tengo ese objetivo que es proteger esos activos, el incendio de ese lugar obviamente es un riesgo, ¿no? O sea, va a ser una de las cosas que yo voy a tener que estar tratando de cuidar y tratando de prevenir y de gestionar de la forma que mejor sea para mitigar ese riesgo para el objetivo que me definí. Ahora, si el objetivo fuera la protección de datos personales, para decir una tontería, el hecho de que se me incendie toda la compañía no solamente no es un riesgo, sino que desde el punto de vista de la protección de los datos personales es mejor porque los acabo de quemar todos y no tengo ningún dato personal más que tenga que estar cuidando. ¿tá? Entonces, si yo lo estoy mirando desde el punto de vista de lo que es la gestión de riesgos, mejor dicho, la gestión de datos personales, el incendio, que capaz que uno va y mira cualquier metodología de riesgo y me dice uno de los problemas que puedo tener es este, no va a tener nada que ver con lo que nosotros tenemos que analizar, con lo que nosotros estamos mirando y demás. ¿tá? Entonces, ese primer mensaje es bien importante en el sentido de, yo tengo que entender cuáles son mis objetivos para poder hacer un buen análisis de riesgo. Y si bien la guía práctica, la metodología que se publicó, tiene un montón de instrucciones de cómo hacer este trabajo en términos de lo que es la gestión de datos personales, un mensaje que nos parecía súper importante es que analizar riesgos de gestión de datos personales es exactamente igual desde el punto de vista metodológico que analizar riesgos para mis procesos operativos, para mis proyectos, para mis riesgos de tecnología o seguridad de la información. ¿no? La forma de trabajo, la metodología que yo voy a tener que estar aplicando para arribar a ese producto final que es la matriz de riesgo, en esencia va a ser la misma. Entonces, por eso es que nos parece que es tan importante el hecho de que esta nueva norma de alguna forma esté forzando o obligando a un montón de empresas a adoptar la práctica de gestión de riesgos, porque esa práctica de gestión de riesgos es una de las herramientas de gestión modernas más importantes para la mayor parte de las organizaciones, no ya para cumplir con normativa, sino realmente para cumplir con sus objetivos de negocio. ¿Ah? Para poder llevar adelante sus tareas y de vuelta, para poder aplicarla en objetivos de cualquier tipo, ya sea desde objetivos estratégicos hasta objetivos muy particulares de, no sé, una línea de producción, un proyecto comercial, cualquier cosa que a uno se le puede estar ocurriendo. ¿ah? Entonces, en línea con ese concepto, lo primero es que es importante que se entienda que esa metodología va a tener que estar adaptada específicamente a lo que son las necesidades de mi organización. ¿tá? Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo o no es muy relevante, pero junto con esta normativa se publicó un documento, ¿tá? que ese documento lo que ofrece de alguna forma es una guía práctica ¿tá? para llevar adelante lo que se llama ese análisis de impacto, en la práctica es un análisis de riesgo. ¿no? Y esa guía práctica está particularmente bien. ¿no? O sea, cuando uno va y la analiza, la mira, cómo está redactada, cómo está armada y demás, claramente fue trabajada con gente que conoce, digamos, que tiene buen nivel de experiencia en lo que tiene que ver con análisis de riesgos. Pero eso no quiere decir que esa metodología que se publicó vaya a poder ser aplicable inmediatamente, traída, digamos, así como está escrita, para dentro de mi organización y aportar para cosas que no sean exclusivamente lo que tiene que ver con gestión de datos personales. ¿tá? Y si me permiten un segundo, me voy a robar la presentación para mostrarles un detalle, digamos, sobre lo que está en esa metodología, ¿tá? simplemente para tratar de ejemplificar lo que les estaba diciendo. ¿tá? Un segundo que lo vea aquí. Muchos de ustedes posiblemente hayan visto un análisis de riesgo, se hayan cruzado con el concepto de análisis de riesgo por algún lado, y lo que lo van a asociar es con algo de este estilo, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ok, un análisis de riesgo es una matriz de riesgo que tiene colores, y aquellas cosas que me caen en rojo es que están complicadas y tengo que hacer algo, y aquellas cosas que me caen en verde está todo bien, mientras que lo que está en amarillo lo voy a tener que monitorear de alguna manera para ver si no se me termina cayendo en el rojo, ¿tá? Ahora bien,
Vean que esta metodología lo que hace es definir criterios de probabilidad, definir criterios de impacto y luego justamente decir cómo esos criterios de probabilidad e impacto se me están juntando, digamos, o están operando en conjunto dentro de lo que es esa matriz. Todo eso está perfecto, ¿no? Ahora bien, como todo, digamos, mecanismo estándar o como todo documento que lo que pretende ser abarcativo y estar disponible para todo el mundo, necesariamente este documento lo que hizo fue ir por un criterio bien general, ¿tá? Y vean que esa fórmula que está por allí arriba de probabilidad por impacto es algo bien estándar, bien común, lo van a encontrar en un montón de libros, en un montón de documentos. Pero, ¿esto realmente es aplicable a la realidad de las organizaciones de cada uno de ustedes? ¿Ah? Y eso es lo que hay que empezar a analizar. Y veamos un ejemplo muy trivial. Vean que acá, creo que se ve el mouse moviéndose, y si no, me siguen la voz. Pero básicamente acá se define como probabilidad baja algo que es muy raro que pueda ocurrir. ¿Ah? Puede ocurrir, pero en algún tipo de circunstancia excepcional. Mientras que una probabilidad muy alta es algo que va a ocurrir varias veces al año. ¿Ah? Me va a pasar más de una vez, espero que me pase más de una vez en este año siguiente. ¿Ah? Y cuando yo voy al impacto, vean lo que es la definición de un impacto bajo. ¿Ah? Vamos a quedarnos con uno cualquiera porque la idea no es leer todo el documento, ¿no? Pero un impacto bajo cualquiera es recibir correo electrónico no solicitado spam. Entonces vean que un ejemplo de algo que tiene una probabilidad muy alta y un impacto muy bajo sería recibir spam varias veces en el año, que eso posiblemente es algo que nos ocurre a todos. Ahora veamos, disculpen. Ahora veamos otro ejemplo, que es, ¿qué pasa con una probabilidad baja, que es algo raro, digamos, pero podría llegar a ocurrir, y un impacto de los más altos, del crítico? Vean que acá tenemos cosas realmente feas, ¿tá? Caer en una condena penal, una posibilidad de secuestro, digo, cualquiera de las líneas que se queden de por acá está muy mal, ¿tá? Entonces, cuando venimos a esta matriz, uno dice, algo que tenía una probabilidad, mejor dicho, un impacto bajo, pero una probabilidad muy alta, como recibir spam varias veces por año, tiene un valor de 4 o está en este nivel de amarillo. Pero algo que tiene una probabilidad muy baja, o sea, que es raro que ocurra, pero que en el caso de que ocurra, a mí lo que me va a estar generando es uno de esos problemas tan graves como veía recién, ¿tá? Tiene la misma medición que nosotros tenemos de este lado, ¿tá? Tiene ese mismo 4 que está de acá. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿les preocupa lo mismo que haya una chance rara de tener una responsabilidad penal por algo versus recibir múltiples spam por año? Seguramente ustedes me digan, no, lo primero me preocupa más que lo otro, más allá de que sea una cosa potencialmente rara, ¿tá? Entonces, cuando uno empieza a implementar este tipo de metodologías de gestión de riesgos dentro de una organización y las trata de usar para más cosas, típicamente las cosas que empieza a modificar son temas como estas fórmulas para decir, no, en realidad yo le voy a dar un poco más de peso al impacto que a la probabilidad, o obviamente las cosas que uno va a tener adentro de estos criterios de probabilidad de impacto, que por supuesto en este documento están todos asociados solamente a lo que es gestión de datos personales y no necesariamente a otro tipo de cosas que a mí me puede interesar analizar. ¿Ah? Romina, si querés ahora puedes volver nomás a la presentación. ¿Ah? Y eso era básicamente para mostrarles un ejemplo, digamos, un mensaje de cómo es importante que si yo voy a introducir una práctica de gestión de riesgo en mi organización que me puede servir para varias cosas, que yo considere, que yo analice con cuidado cómo va a ser esa metodología que yo voy a poder estar utilizando. ¿Ah? Después, de lo que tienen en este otro slide, que eso más que nada está disponible para que ustedes lo tengan después y lo puedan leer en detalle y demás, los temas más importantes son, cuando uno vaya a analizar riesgos de gestión de datos personales, eso necesariamente va a ser un tema que va a ser transversal en la organización, va a ser algo que va a tener que estar trabajando un equipo de personas para que se puedan estar viendo todos los temas, ¿no? Como decía Andrea, típicamente el requerimiento va a venir de un lado más bien legal, va a ser seguir la normativa, lo que la normativa me está pidiendo, pero el implementar esa normativa va a tener que ver con cómo son mis procesos operativos, cómo yo me relaciono con mis clientes, qué tipo de documentación yo le doy o no le doy, qué tipo de datos estoy recibiendo o no estoy recibiendo, y en última instancia la protección de todos esos datos de verdad casi exclusivamente va a ser un tema tecnológico. Va a ser un tema de seguridad de la información, va a ser un tema de ciberseguridad, como está de moda decirle, que a mí
no me gusta, pero bueno, es un tema obviamente de ciberseguridad cuando uno está hablando de filtraciones, cuando uno está hablando de todos los problemas que han habido últimamente en términos de datos personales. El 80% de esos incidentes han tenido que ver con una base de datos que alguien dejó grabada donde no debía, un acceso no autorizado a un determinado lugar, un proveedor que no siguió con las normas que tenía y se llegó a una base de datos. ¿Ah? Entonces, cuando yo esté pensando en que tengo que hacer este análisis de riesgo, ese análisis de riesgo va a tener necesariamente que, para poder ser completo, involucrar a gente de distintas áreas, de distintas unidades dentro de mi organización. ¿Ah? El segundo cuadro que está por allí, que es justamente para poder ser eficientes, ahí lo que tenemos es que, de vuelta, definir apropiadamente una metodología que realmente represente lo que es una realidad para nosotros. ¿Ah? La protección de datos personales, más allá de lo que pueda ser lo que la norma exija, claramente no es lo mismo ni tiene el mismo grado de impacto para todas las organizaciones. Y eso lo explicaba Pablo recién. Es muy distinto que no sé, ustedes vayan a comprar ropa en el shopping y les den una tarjeta de descuentos y algo por el estilo, y al rato les caiga un correo de spam de esa empresa diciéndole, te doy descuento también en zapatos porque es la tienda al lado. ¿Ah? Ok, va a incumplir la norma porque capaz que no les preguntaron, eso va a ser un problema, eso lo deberían mejorar, pero de alguna manera ustedes medio que casi que lo esperan o están medio acostumbrados, o es un tema que va a llevar más tiempo que se vaya corrigiendo. Totalmente distinto es si ustedes dan la información financiera de ustedes para poder acceder a una tarjeta de crédito y al otro día lo llama una empresa de otro tipo que no tiene nada que ver y les dice, yo sé que usted tiene un buen sueldo, así que le quiero ofrecer un negocio de inversión en tal cuestión. Ahí ustedes obviamente van a llamar a los que le dieron los datos y van a hacer un escándalo y tienen todo el motivo que corresponde. ¿Ah? Entonces, de nuevo, cuando ustedes estén haciendo este análisis que la norma pide, no necesariamente es solamente lo que está descrito en ese documento, sino que va a tener que estar adaptado a lo que es la realidad para ustedes, para que realmente pongan el foco de análisis y de corrección en los temas que sean más importantes. ¿Ah? Y el último punto que está por allí es el que tiene que ver con lo que les decía al principio, ¿no? Esta metodología nos va a servir para analizar cosas de todo tipo. ¿Ah? Entonces, si traigo esa metodología para dentro de mi organización, le tengo que sacar el mayor valor posible. ¿Ah? Es una pena, digamos, que yo diga, voy a tener una metodología para gestionar riesgos y después no use esa metodología para gestionar riesgos en aquellas cosas que para mí realmente sean importantes. ¿Ah? De vuelta, en riesgos estratégicos, en riesgos de tecnología, en riesgos de temas comerciales, en todas las cosas que a mí me terminen afectando significativamente el negocio. ¿Ah? Para terminar un poco, porque creo que ya me pasé un poquito del tiempo, simplemente dos mensajes grandes, digamos, de resumen de esta parte. Primero que nada, y si me perdonan el humor, digo, en estos tiempos medio oscuros, voy a citar a uno de los filósofos más importantes del Río de la Plata, el señor Alberto Olmedo, ¿tá? Que solía decir, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces, si tengo que meter gestión de riesgos adentro de mi organización, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a definir una metodología apropiada y vamos a tratar de sacarle todo el jugo que se puede de esa metodología, que es utilizarla para no solamente esto que me están pidiendo, sino para todos aquellos objetivos para mí sean importantes. Y el segundo punto es que la primera visión que uno puede llegar a tener con un tema de esto regulatorio en un momento complicado como el que estamos ahora es decir, todo bien, pero me preocupo después. ¿Tá? Vamos a dejar que pase toda esta cuestión del coronavirus y ahí que estemos todos un poco más tranquilos, vamos a ver cómo se encara ahí. Yo no conozco las organizaciones de ustedes, obviamente capaz que esa es la mejor decisión, pero les quiero dar una alternativa para que lo piensen. ¿Tá? Hacer un análisis de riesgo apropiado no es mucho más que juntar un puñado de personas que hablen y que discutan cuáles pueden ser los problemas que pueden existir para cumplir ciertos objetivos. Eso es algo que se presta muy fácilmente para hacer en instancias de este estilo. ¿Tá? Si yo puedo conectar 3 o 4 personas que estén conversando, alguien del lado IT, alguien del lado comercial, alguien del lado legal, estoy a un paso de poder estar trabajando en gestión de riesgos y ya definí alguna metodología como la gente. ¿Tá? Entonces, no necesariamente este es un mal tema como para poder atacar en un momento que estoy complicado para tal vez hacer otras cosas. ¿Tá? Y lo segundo es que, como les decía hace un rato, esto termina, digamos, con un impacto muy grande en lo que tiene que ver con ciberseguridad. ¿Tá? Porque la implementación la estoy haciendo por ese lado. Y si yo estoy haciendo hoy en día, ¿tá? Si yo
mañana, digamos, empiezo a trabajar en un análisis de riesgo sobre temas de ciberseguridad, eso no solamente es aplicable para estar cumpliendo esta norma, sino que es aplicable para hoy, porque la mayor parte de las organizaciones se vieron obligadas de un día para el otro a permitir que un montón de gente esté conectada remota, en utilizar sistemas que de repente no son los más normales, en dejar usar equipos de terceros, en todas las cosas que ustedes seguramente estén viviendo hoy en día. ¿Ah? Entonces, no les puedo decir, salgan a hacerlo mañana, porque de vuelta, capaz que el problema que ustedes tienen en este momento más crítico pasa por otro lugar, pero sí puede llegar a ser un tema que no sea tan mala idea de atacarlo por este lado. ¿Tá? Y allí, permítanme pasar una más comercial, si necesitan una mano, lo que nosotros les podemos ofrecer es equipos multidisciplinarios, como los que están viendo ahora. Tenemos gente de IT, tenemos gente legal, tenemos gente especialista en operaciones, ¿tá? Tenemos las herramientas como para poder hacer este tipo de instancias y para poder permitir que existan estos momentos, digamos, de discusión, ¿tá? Y a la vez tenemos algunas herramientas específicas de gestión de riesgos que permiten también así en forma remota y muy visualmente ir armando esas matrices, ir viendo los propios análisis que se están haciendo a medida que cada uno de los temas se van discutiendo. ¿Tá? Así que disculpas a los compañeros que están con la charla por la pequeña extensión, pero por allí estaban los 3 o 4 puntos principales que les quería comentar. No, está perfecto, va todo en línea con lo que veníamos hablando. Por ahí surgió una pregunta de Natalie que decía si la evaluación de impacto la debe realizar el delegado. Justamente ahora vamos a hablar del rol del delegado de protección de datos personales. Vamos a hablar cuáles son sus obligaciones, pero ya, Natalie, te adelantamos que en realidad la normativa impone esta obligación, como las otras, más desde el punto de vista formal, en cabeza del responsable y del encargado del tratamiento de datos, ¿tá? Que van a ser los titulares de las bases de datos, no el delegado en sí. ¿Tá? Eso es una nueva obligación, la de contar con un delegado, pero no es el delegado en sí el que debe realizarla, sí debe participar de la realización de esta evaluación de impacto por el rol que va a desempeñar, que ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces ahora sí vamos con esta tercera y última gran obligación introducida por la normativa, que es la obligación de contar con un delegado de protección de datos personales para las empresas. Este es el plazo más corto que estableció el decreto, que habla de 90 días desde la publicación del mismo, que habíamos dicho ya que era de febrero, o desde el inicio del tratamiento, que bueno, por nada, Natalie, que bueno, que al inicio vamos a contar 90 días para hacer el registro, la designación y el registro de este delegado. Entonces, ¿quiénes van a ser los obligados respecto de contar con este delegado de protección de datos personales? Todas las entidades públicas, estatales o no estatales, y las privadas de propiedad estatal, las entidades privadas que traten datos sensibles como negocio principal, las que realicen tratamiento de grandes volúmenes de datos, concepto que ya habíamos visto anteriormente, y nuevamente la autoridad se reserva la facultad de establecer otros casos en los que sea necesario contar con un delegado de protección de datos personales. Por ende, empresas que manejen grandes volúmenes de datos, por más que no lleguen a 35.000 o que en los negocios tengan datos sensibles o datos especialmente protegidos, por más que no sea su negocio principal, también está bueno que estén atentos. ¿Cuál va a ser el rol del delegado? Andrés, si me dejás. Sí. Le pido a Romina, si podés volver justo en el tema del delegado. Ahí un punto importante es que esta obligación, aparte de lo que ya venimos diciendo, es una obligación trascendente. Hasta el momento, la legislación uruguaya y la reglamentación, cuando cada uno de nosotros, cada una de nuestras empresas, que de hecho seguramente todos ustedes lo habrán hecho, registraba la base de datos, nosotros teníamos que identificar como empresa un responsable de la base de datos. ¿Tá? Pero era un responsable que no tiene, lo que va a contar Andrea ahora, ni por error la responsabilidad que tiene este delegado, y a su vez vean la importancia de este nuevo delegado,
en el sentido que va a ser la cara visible de la empresa ante el órgano de control y ante la eventualidad de algún problema. O sea, no es un tema menor. Y acá también, siguiendo un poco lo que contaba Rodrigo, que nos dejó un poco preocupados, o sea, por la importancia que tiene este tema del riesgo, es que nosotros, a quien designemos delegado, va a tener una serie de responsabilidades importantes y es hora de tomarnos ese tema en serio. O sea, a mí me ha tocado ver a veces que cuando se nombraba a ese responsable en ese formulario que se carga vía online en la unidad, por lo general la empresa ponía a alguien simplemente para cumplir con ese requisito, porque si yo no nombraba un responsable, no me dejaban inscribir la base. A ver, a veces nombrábamos gente que sí está capacitada y otras veces, en confianza, acá que somos 58, no nombrábamos quizás a la persona más idónea. El punto es que ahora ese responsable va a tener necesariamente una determinada formación, que eso lo dice el decreto, o sea que ahí cambian las reglas de juego, porque vamos a tener un responsable calificado y un responsable que ante un problema tiene que saber qué hacer y tiene que saber qué decirnos. Ese es un punto importante. Y volviendo un poquito para atrás al anterior, Romina, si me permitís, es importante ver el alcance subjetivo de esto, los sujetos obligados. Vean ahí que, como bien dijo Andrea, el alcance es amplísimo. Estamos hablando de todas las empresas, de todo el Estado, entidades públicas, abarca todo el Estado. Después, inclusive, a todas las personas públicas no estatales, que si la cifra no me equivoco, hemos pasado ya a las 40, o sea, el famoso Estado, cuando se habla de la vía del derecho administrativo, que no vamos a meter ahora, pero tenemos todo el Estado, todas las no estatales, y también innova, porque esto ni siquiera en las privadas de propiedad estatal, o sea, esas cientos de sociedades que hay hoy en el universo de la organización institucional del Estado que tienen capitales públicos, o sea que yo diría que a nivel público, ya sea público estatal, público no estatal, e inclusive privadas de propiedad estatal, no hay ninguna que esté fuera de este ámbito de cumplimiento. Después, en el tema, como bien dijo Andrea, de las entidades privadas, prácticamente no se me ocurre nadie que esté afuera, porque por lo menos ya el poner que las que traten datos sensibles están obligadas, yo pienso en salud, pienso en banca, pienso en finanzas, pienso en seguros, o sea, gran parte de ese universo está comprendido ahí. Y después habla de volúmenes de más de 35.000 titulares que en grandes negocios, sobre todo en la comunicación internacional de datos, esto se cumple fácilmente, sin perjuicio de que la unidad pueda también traer otros casos. Pero vean que acá, como obligados, estamos todos, o sea, todo lo público y prácticamente todo lo privado, y sobre todo lo privado que tiene como giro principal, como negocio principal, el tema de manipulación de datos sensibles. Y si yo escuché bien a Rodrigo, o sea, vean aquellos que manejamos esos datos sensibles, lo que son las probabilidades. Y como bien decía él, capaz que ese incidente que tiene probabilidad muy baja, pero un día que te pasa o que te ocurre como empresa, el semáforo se te va a un rojo y es muy difícil a veces contener ese rojo y es muy difícil salir de ese rojo porque quedaste sumamente expuesto, tanto como un banco como un prestador de salud, si se manipuló o se filtró información que hace a la persona, por ejemplo, de salud, o sea, que se filtre una base de datos de salud o que se filtre una base de datos de algún banco o de una compañía de seguro. Y yo, para generarles un poquito más de preocupación, también aparte de lo que ya bien dijo Rodrigo, hoy en día estamos, como siempre se dice, las crisis obviamente generan oportunidades y generan también otra forma de pararnos todos, ¿no? Como personas sobre todo, y también las empresas, y hoy muchas empresas están implementando la modalidad del teletrabajo. Y el teletrabajo es una gran oportunidad porque obviamente permite no cortar la actividad empresarial durante estos momentos, por ejemplo, donde tenemos una cuarentena sugerida, voluntaria y en algunos casos obligatoria, pero también a mí me preocupa en el sentido de que para mi cliente, que yo esté trabajando físicamente en el lugar de mi oficina o en mi casa en teletrabajo, le es indistinto. El punto de yo me pregunto, ¿la empresa tomó los recaudos de seguridad en cuanto a la información que está manejando un empleado hoy en su casa? ¿Le dio las herramientas? ¿Le encriptó sus correos electrónicos? Porque, a ver, es un riesgo enorme. O sea, hoy, aparte con el tema de las tecnologías y la digitalización, cualquiera de nosotros puede estar hoy en estas aplicaciones de videoconferencia, etcétera, pero bueno, ¿en qué computadora o notebook están trabajando? ¿Es de la empresa o no de la empresa?
¿Qué medidas de seguridad adoptó la empresa para que su empleado esté trabajando en su casa? ¿Le controla la información que maneja? ¿Qué pasa si el empleado pierde esa computadora? O sea, todo eso hace también a esta charla, y hoy nos impone obviamente hablar del tema, porque hacia afuera, hacia mi cliente, el cliente no se va a enterar si mi empresa, si la empresa donde tiene sus datos está trabajando normalmente o está haciendo teletrabajo. Pero el teletrabajo, así como es una gran oportunidad, genera también un gran riesgo si la empresa no tomó las medidas mínimas de protección o de cuidado de riesgo, como bien habló Rodrigo, que son exponenciales en el caso de que la gente esté trabajando con una computadora que no es de la empresa, que no haya resguardo de seguridad, etc. Simplemente quería hacer esa acotación porque los tiempos de hoy, y si esto se prolonga en el tiempo, obviamente no haber tomado esas medidas de seguridad, con todo lo que venimos hablando, nos expone y muchísimo, ¿no? Disculpa, Andrea, que te interrumpí. Está perfecto, está absolutamente en línea con lo que veníamos hablando. Y bueno, retomando un poco el tema del delegado, sí, es real que hoy en día hay muy pocos que escapan a esta obligación y realmente cambia porque, como decía Pablo, las bases de datos las estamos registrando desde hace mucho tiempo, eso ya es algo que está instalado, pero ¿a quién poníamos al frente en esta comunicación o en este registro? Sí, lo hacemos más bien como un cumplimiento. Bueno, ¿quién toma esta posta? Por no decir la papa caliente, y bueno, está allí, figura así. Hoy en día el delegado tiene que tener una determinada formación, está establecido por ley. El decreto específicamente establece que el delegado de protección de datos tiene que tener una formación acreditada en Derecho y especialización en protección de datos personales. Es bien específico. Nosotros hicimos la consulta porque realmente nos parecía bastante específico y bastante acotado, y sí, efectivamente, están pensando en profesionales del derecho que conozcan la normativa aplicable a la protección de datos personales y que puedan realmente operar y desempeñar un rol de nexo entre las empresas y la autoridad, de una manera eficiente también, hablando el mismo idioma, sabiendo de qué se trata todo esto de la protección de datos personales y colaborando y apoyando a las empresas de una manera eficiente, no improvisadamente, digámosle. Porque sus funciones van a ser asesorar. Hoy decíamos que el impacto, la evaluación de impacto no la debe realizar el delegado. Normativamente no está en cabeza del delegado, pero sí debe participar. Sí, el delegado de protección de datos personales, alguien con formación legal en el tema, debe estar participando y debe apoyar, debe asesorar y supervisar, sobre todo, en el cumplimiento o en el desarrollo de esa evaluación de impacto, el desarrollo de los procesos aplicables, y que todo esté adaptado a lo que la normativa establece y a los requisitos de la normativa. Por eso decimos que es un trabajo en conjunto, que es un trabajo interdisciplinario, y que esa es de la manera en la que el trabajo puede llegar realmente a buen puerto y ser algo que realmente sirva para las empresas y que realmente las proteja a los datos personales y a las empresas en su reputación y en su posición que ya adquirieron en el mercado o que quieren adquirir a futuro. Vamos, Romy. Entonces, también dice la normativa que el delegado puede ser una persona física o una persona jurídica. Bueno, ¿cómo compatibilizamos que puede ser una persona jurídica que tiene que tener formación en Derecho y especialización en protección de datos personales? Se debe registrar a la persona jurídica como delegado, pero determinar quién va a ser el equipo, quién va a ser la nómina de personas físicas que van a estar atrás de ese trabajo, que van a estar dando sustento a ese trabajo, con la misma acreditación que se haría si fuera una persona física directamente. ¿Ah? Y lo más importante de ahí es que puede ser un interno o un externo, o sea, puede estar trabajando
con la organización en cualquier modalidad. No tiene por qué integrar la nómina de la empresa, puede ser un asesoramiento externo, puede ser un asesoramiento especializado, después habrá que ver en esa modalidad de trabajo cuáles son las pautas, pero nada obsta que sea un externo. Entonces, ahora vamos a entrar un poco, habiendo determinado estas tres grandes obligaciones, con plazos y todo lo que eso implica, cuáles son las medidas de protección, como para bajar esto un poquito a tierra y ver en qué las empresas pueden ya ir previendo, ir tomando acción respecto de este nuevo requerimiento. Bueno, decíamos al principio, la responsabilidad demostrada, ¿a qué nos lleva? A políticas y protocolos documentados. Ahí tenemos, si el delegado de protección es externo, podría ser alguien de otra empresa, del grupo, sí. Ahora después la leemos bien, pero sí, puede ser empresas que formen parte de un grupo, puede ser un único delegado, pero se va a tener que, eso también lo especifica la normativa, va a tener que especificarse por qué es de otra empresa y cuál es la relación que une a esas empresas del grupo, eso sí se puede. Bueno, decíamos, la responsabilidad demostrada nos lleva a que tiene que haber documentación de políticas, protocolos, lo que hablábamos al principio, todo eso también, como decía Rodrigo, es algo que se puede encarar, que se puede aprovechar impasse general, bueno, y aprovechar para ir recabando esta información y ver qué es lo que falta, qué es lo que hay que reforzar. Los procesos y diseños adecuados, lo mismo con todo lo que decía Rodrigo, estos nuevos conceptos, por lo menos nuevos para algunos, el tema de la privacidad por diseño y privacidad por defecto, que en los procesos tecnológicos de las empresas esté integrado el tema de la privacidad por diseño, o sea, que ya esté integrado la protección desde el vamos de los procesos y que, bueno, son conceptos más tecnológicos, pero que por defecto se utilicen solo los datos que necesitamos para las finalidades y no que haya una gran cantidad de datos que no vamos a necesitar y que no los vamos a necesitar a utilizar para esa finalidad. Después, bueno, la evaluación de impacto, ir armando esa gestión de riesgos que bien comentaba Rodrigo. La definición del delegado, definir cuáles van a ser sus roles, contar con ese delegado, y qué es lo que engloba, por qué ahí lo establecemos como el globo más grande, el tema de la capacitación. De nada nos sirve, de nada les sirve a las empresas tener políticas, tener protocolos, que sí es verdad, el día de mañana cuando nos inspeccionen, cuando recibamos una visita de las autoridades, eso lo vamos a tener que tener, pero si los colaboradores de las empresas no están empapados de esta normativa y no saben lo que tienen que hacer y cómo deben manejarse o no conocen estas políticas y protocolos, simplemente se pasa un mail interno que sabemos que muchas veces se lee, muchas veces no. Las instancias de capacitación son importantes, son relevantes, son para tenerlas en cuenta y bueno, capaz que en esta situación es una buena oportunidad para hacer este tipo de capacitaciones online y tener la atención de los colaboradores en situaciones en las que, bueno, por ahí las tareas diarias han mermado un poquito, en algunos casos, y bueno, poder aprovechar estas instancias. Las reflexiones finales al respecto, y son un poco lo que veníamos diciendo. Acá cuento con Rodrigo y con Pablo para que agreguen lo que entiendan conveniente, pero la realidad es que el mundo de los negocios ha cambiado, que el manejo de datos y el trato de datos personales, la transferencia de datos personales, es moneda corriente en lo que es hoy en día, en cómo se maneja la economía hoy en día, que hay nueva normativa, nueva regulación, hay una corriente internacional que hoy en día estamos hablando de esto. Dentro de 2, 3 meses podemos estar hablando de nuevos requisitos, porque sabemos que la tendencia va a eso. Que hoy en día los titulares, los individuos son cada vez más conscientes del valor que tienen sus datos para los distintos negocios, para las distintas empresas. Antes, como decían hoy, antes nos llamaban del banco y nos ofrecían la tarjeta y nada, decíamos sí, no, bueno, capaz que nos venía bien, pero hoy en día estamos preguntando,
¿por qué tú tenés mi teléfono? ¿Por qué tú tenés mis datos? ¿Quién te dijo que yo quiero recibir una promoción de una nueva tarjeta? Y muchas veces a los pobres chicos de los call centers los dejamos totalmente descolocados, pero la realidad es esa, el individuo es cada vez más consciente del valor que tienen sus datos, es cada vez más consciente de que los medios de comunicación, por decir algo que también estamos viendo en estos momentos, no pueden dar nuestro nombre, nuestro paradero, así como así, que hay un control y una protección. El fin último es la honra, es la intimidad del individuo, y todo eso apunta a eso, y son derechos constitucionalmente consagrados. Entonces, la base de todo esto, ya lo poníamos al principio, el pico de todo esto es la Constitución, son los derechos constitucionales, y todo apunta a que la intimidad y la protección de las personas esté cada vez más acentuada. No podemos desconocer eso. A ver, como un comentario simplemente del lado más tecnológico, porque entiendo que en el público también teníamos alguna gente del lado tecnología. La normativa esta dice una serie de cuestiones. Cuando Andrea me llevaba la primera versión y lo empezábamos a leer juntos, ¿ah? Dice algunas cosas que realmente desde el punto de vista de lo que tienen que ver con todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo, del mantenimiento de las aplicaciones, puede llegar a tener un impacto que no es menor, ¿ah? O sea, se habla hasta de cómo uno tendría que estar gestionando los datos dentro de lo que son los propios aplicativos, ¿no? O sea, no solamente una cuestión de mis procesos, de cómo yo me relaciono con mi cliente, de la información que pido y demás, sino, por ejemplo, si uno dice, una persona, digamos, tiene el derecho de en cualquier momento poder pedir que una determinada organización se olvide de sus datos. ¿Ah? O sea, tiene el derecho de pedir que los datos que una organización tenga de su persona sean borrados. ¿Ah? Y yo estoy seguro que si yo le pregunto al 90% de la gente de tecnología que puede estar aquí, o si ustedes le trasladan esa pregunta a la gente de su organización, ¿ah? Una cosa es que los sistemas tengan algún botón por allí que dice borrar los datos. Otra cosa muy distinta es que la empresa tenga preparado un procedimiento para decir, no solamente los voy a borrar, sino que además de borrarlos de manera lógica en las bases de datos, se van a borrar de manera física, de verdad, en los lugares que se hace el almacenamiento, y que a la vez en todos los respaldos que yo esté manteniendo, que los esté manteniendo local, en cintas, en la nube, en la mar, en coche, en todos esos lugares también esos datos se estén borrando. Y que cuando yo estoy borrando esos datos adentro de bases de datos, no pierda problemas no tenga problemas como situaciones de que el número que yo uso para identificar a los clientes ahora me queda con valores salteados y eso me genera un problema en otro lado. Los que sean de IT seguramente se hagan una idea y estén pensando en el tipo de cosas que les quiero de alguna manera mencionar, pero el hecho es que cuando la organización empieza a pensar en serio, como decía Andrea, en este tema de la gestión de los datos personales, no solamente como, ok, tengo que cumplir un requerimiento nuevo para que no me cobre una multa, sino más bien como realmente yo tengo que gestionar y manejar esos datos, eso tiene un impacto grande a nivel de todos los procesos de la organización, y en particular de la parte que a mí me toca comentar, tiene un impacto grande dentro del área de tecnología, ¿no? Va a haber que revisar las políticas de seguridad, va a haber que revisar los procedimientos de desarrollo, va a haber que revisar todo lo que tiene que ver con la gestión de lo que es el ciclo de vida de modificaciones, mantenimiento, va a haber que revisar todo lo que es la interacción con proveedores, ¿no? Hoy es muy común que uno tenga tercerizada parte o casi todo tecnología, uno tiene tercerizado el desarrollo, tiene tercerizada la gestión de base de datos, todo eso hay terceros que tienen acceso a mis datos, tengo que ver cómo están los contratos, tengo que ver qué derechos tengo yo de auditar o no a los que están por afuera y demás. Entonces, es un tema grande, ¿no? Es un tema grande que, de vuelta, no es para hacer, por supuesto, terrorismo, ni mucho menos, porque hay tiempo, digamos, más allá de algunos requerimientos que la norma pone específicos con fecha, no es una cosa que sea del día de hoy para mañana, pero tiene que ser algo que las organizaciones ya empiecen a trabajar en serio y ya empiecen a analizar de verdad, porque en el corto, mediano y largo plazo tiene impacto en todos los plazos, o sea, de distintos tipos y de distintas cosas que yo voy a tener que estar viendo. Chicos, ya estamos súper pasados de la hora. Sí, Pablo, dale. No, perdón, simplemente un comentario para sumarme a lo que bien dijeron Andrea y Rodrigo. O sea, acá tengamos en cuenta que esto ha evolucionado, esto no era así al comienzo, pero hoy sí cambió.
Hoy la responsabilidad tiene que ser demostrada, o sea, todos estamos obligados como empresas a tener esos protocolos, a tener esos procedimientos implementados. Eso no es menor. La figura del delegado, insisto, o sea, hoy la normativa exige una experiencia acreditada en el punto, antes no lo exigía, y yo creo que ahí el cambio no solo en cuanto al nombre o del título de esa persona, de responsable de datos a delegado de datos, sino que además antes quizás el punto más débil era que muchos de los que se acreditaron como responsable quizás no tenían conocimiento previo de lo que se trataba. Otro punto no menor fue lo que dijo Andrea. Hoy el cliente es un cliente informado, es un cliente cuya sensibilidad es mucho mayor que antes. Hoy el público en general, todos nosotros estamos mucho más sensibles que antes cuando nos enteramos o que te llaman por teléfono para ofrecerte una tarjeta de crédito o que nos llega un mail. O sea, antes como que el ciudadano común a eso lo dejaba pasar y hoy no lo deja pasar en situaciones, como dijo Rodrigo, de riesgo baja. Imagínense si mañana el cliente se entera que se filtraron sus datos o que tomaron estado público. Y otro tema esencial, este tema, como todo tema complejo, requiere proyectos que sean que no son de un día para otro y requieren un abordaje integral, un abordaje multidisciplinario. Esto solo con abogados no camina, o sea, la pata técnica, la pata tecnológica es sustancial, porque obviamente el impacto de riesgo no lo pueden hacer técnicos legales, se requieren otros perfiles, y a su vez dentro de la empresa también exige que haya contrapartes que tengan estos perfiles, porque esto hace a toda la empresa, a toda la cultura organizacional. Y por último, yo ya termino, algo que dijo Andrea que es importante, o sea, yo puedo tener como empresa, como corporación, los mejores protocolos, los mejores procedimientos, pero si eso no tiene un efecto de derrame en la pirámide corporativa, no nos va a servir, porque acá es tan importante que lo sepa la cabeza de la empresa como aquel que está todo el día en la cotidiana expuesto a todos estos temas, porque va a ser mi primera alarma si hay un problema. Y por último, un tema no menor es hoy gran parte de las empresas que nos están acompañando acá han implementado canales de comunicación que son a través de plataformas. O sea, yo tengo la banca online, puedo entrar en mi prestador de salud y ver el resultado de mi examen, cualquiera, en la web, y eso, que es una comodidad para nuestro cliente o para nuestro paciente, sube la alerta en cuanto al riesgo, porque todos esos datos están en plataformas y ya no es como antes que estaban en el papel, que yo al banco tenía que ir, entrar y pagar o sacar la plata en la caja, o tenía que ir a la mutualista a ver el resultado de mi examen, sino que ahora me lo están proporcionando en forma remota, y eso también requiere, así como es mucho más fácil hacerlo vía remota, también nos obliga a todos nosotros a repensar esos procesos y a que quien carga esa información tenga un mínimo de conciencia de la responsabilidad que eso implica y de lo que puede llegar a ocasionar un error en esa manipulación de datos a nivel de canales remotos. Bueno, muy bien, ahora sí, Sergio, Marinés, Natalie, Diego, tenemos las preguntas, estamos súper pasados de tiempo, pero las vamos a contestar, sí, por mail, eso está previsto. Así que, bueno, nada, comentarles que quedamos todos a disposición, que es un tema súper interesante, que hay que tomar acción sobre esto. Y bueno, nada, las preguntas que quedaron las vamos a estar contestando, ya las tenemos acá, y bueno, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros esta mañana. Quedamos todos a disposición. Si vamos a compartir las respuestas a la consulta, sí vamos a compartir las respuestas a las consultas con todos. Eso se va a enviar a todos los participantes, así que si quieren seguir enviando consultas, están los contactos nuestros también. Si quieren, sería un mail de contacto donde podamos enviar consultas. Paula, sí, nos buscan en la web, Andrea Chanquet, Rodrigo Guirado, a las páginas de Price. Pablo está trabajando con nosotros, y bueno, nada, estamos en contacto, estamos a disposición para todo. Sobre el delegado externo. Sí, puede ser un externo, Claudia, la tengo acá tu pregunta. Puede ser un externo, está previsto que sea un externo. Vamos a seguir, para respetar un poco el tiempo de todos y lo que habíamos previsto, lo seguimos por los otros canales, y bueno, nada, estamos, ahí pusieron, Sofía puso el mail mío, andrea.chanquet@pwdc.com.
estamos a disposición, seguimos en contacto, seguramente nos encontremos en alguna otra instancia, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. De mi lado, muchas gracias a todos y las disculpas del caso, porque yo soy típicamente de los principales culpables de que las cosas se extiendan, así que bueno, pero gracias por haberse quedado hasta ahora. Muchas gracias para todos, fue un gusto acompañarlos en esta mañana.